Sí, bueno, la verdad que uno se va enterando de las cosas que fueron haciendo acá en el club. Sabemos del aprecio que tenían por Gustavo y el aprecio que tienen por Fernando. Siempre está bueno tener una persona donde en el club tenga ese cariño y pueda trabajar tranquilo, ¿no? Así que eso nos da tranquilidad a todos y saber que puede trabajar tranquilo en su estilo y en poder llevar a Guaraní a lo que realmente necesita, que es salir campeón. Nos hemos quedado en la puerta, a mí me ha tocado quedarme ahí en la puerta y bueno, ojalá que con Fernando tengamos la chance de poder coronarnos, porque es lo que buscamos, la ilusión que tenemos. Y bueno, ahora comenzó un nuevo objetivo, una nueva ilusión y estamos todos felices del comienzo, pero tenemos que mantener los pies sobre la tierra porque el campeonato pasado hemos comenzado de gran manera también y después en mitad de campeonato hemos tenido un bache muy grande. Y bueno, y ahí nos queda la sensación de que nos conformamos un poco o no fuimos de gran manera a enfrentar la mejor parte del campeonato, que es la del medio, donde necesitas sumar puntos y nosotros tuvimos 8 partidos que no lográbamos ni sacar un punto, creo. Gaspar, dentro de lo que ha sido el arranque del partido con Sol, ¿cuál fue la evaluación allí con los compañeros, con el cuerpo técnico? Estamos viendo, por ejemplo, no sé si después lo viste vos, la mano de Guille Benítez. ¿Le dijeron algo al compañero después dentro de ese análisis grupal? Sí, la verdad que, bueno, fue una jugada ahí media rápida. Bueno, podrían haber tomado la decisión de sacarle la segunda amarilla o como no, la decisión la tenía el árbitro ahí. Consideró que no era para tarjeta y bueno, después cada uno tendrá su opinión. Pero bueno, dentro del vestuario queda una sensación muy linda, de felicidad. Sabemos que hemos hecho un gran partido contra un rival muy duro, que se reforzó de gran manera. Así que nada, estamos contentos sabiendo que, como te dije recién, que recién comienza, hay que tener los pies sobre la tierra. Hemos hecho una gran pretemporada, nos hemos preparado de gran manera y bueno, hemos podido trasladar lo que nos pide el técnico en los entrenamientos adentro de la cancha, que es donde buscamos desplegar nuestro juego, nuestro estilo ofensivo y bueno, salió muy bien. A lo último se abrió, porque el primer tiempo fue de ida y vuelta, yo también tuve situaciones ya terminando el primer tiempo y bueno, gracias a Dios quedó para Guaraní y comenzamos ahí con 3 puntos muy importantes. Gaspar, desde tu llegada al fútbol paraguayo, o la sensación... ¿Cuál de las dos? ¿Eh? Claro, ¿Cuál de las dos? antes había llegado Claro. Sol, Bueno, eso nos va a contar. Sí. ¿Qué pasó aquella vez que viniste Tenía a hecho Sudamérica? esa pregunta preparada, yo bueno, no me recordaba bien cómo fue. 2, 3, parece que viniste 3 días, después te fuiste. Sí, tuve un paso fugaz por Sol de 3 días y bueno, en ese momento consideré que tenía que volverme a Argentina, porque necesitaba seguir ahí cerca de mi familia, tenía unos problemas un poco con las representaciones, cambié de representante justo ahí, fue en enero creo, y después me terminé yendo, fui a Argentina 2 meses y me terminé yendo a México. Y bueno, las cosas pasan por algo y gracias a Dios hoy me toca vivir este momento y momentos muy lindos que me tocaron pasar también en México.